programa Eco News. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, el efecto Donald Trump en la economía mundial y en la economía peruana. Para ello tendremos a dos interesantes economistas, dos importantes economistas, el profesor Germán Alarco, quien es profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, y también tendremos al doctor Fernando Larios, quien es el director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola. El día de hoy estaremos conversando con el profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, Germán Alarco, de un tema muy importante, el efecto Trump. Si bien es cierto, la elección de este nuevo presidente va a marcar un hito muy importante en el mundo, puesto que las decisiones de la economía más importante del mundo empezarán a partir del próximo año. Queríamos conversar con el profesor para que nos pueda dar unos alcances. Profesor. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuáles son sus perspectivas acerca de lo que podría ocurrir ante la elección de Donald Trump? Yo quiero señalar que mi perspectiva es negativa. Y aquí debo comentar que hay en el Perú, observo una mayoría de opiniones del lado positivo. Yo creo que estas no tienen mucho asidero. Cuando uno revisa los documentos a nivel internacional, por ejemplo, lee los periódicos europeos, va a observar que la percepción es negativa. Es negativa, ¿por qué? Porque es una mezcla extraña de propuestas en el campo económico. Y que a la luz de las elecciones se llevaron a cabo hace 3 semanas, y luego de las 2 semanas siguientes lo que vemos son declaraciones que confirman lo que se había dicho en campaña. ¿Qué se ha confirmado? El propio candidato, ahora presidente electo Trump, primero, que en los primeros 100 días de asumir el poder va a iniciar un programa masivo de deportación de 3 millones de inmigrantes. Eso es tremendamente negativo. Justamente los millones de inmigrantes son aquellos que están envueltos en actos delincuenciales. Así es, pero ese es un comentario, digamos, en el caso del candidato, ridículo. Es decir, el gobierno de Obama y desde Clinton hay programas de expulsión de inmigrantes sujetos a actividades delictivas. Estamos hablando que se expulsan al año entre 200.000 y 300.000 personas. Esto es, plantear que 3 millones de los inmigrantes establecidos tienen antecedentes legales es una tontería. Es decir, en realidad van a expulsar a mucha gente que no tiene antecedentes. Es decir, actualmente se expulsan a 300.000 personas al año. Ese es un primer comentario que yo creo que es muy, muy negativo. El segundo comentario fue el baldazo de agua que significó que antes de que pasaran 24 horas, el presidente electo dijera que el TPP va a la basura. ¿Sí? Debo señalar que lo único donde ha mediatizado sus declaraciones son en lo político interno en relación a Hillary Clinton, señalando de que no la va a procesar, y en relación a temas interesantes y globales en que va a tener mente más abierta en relación al tema de cambio climático. Pero en términos de política comercial, la política prevista con el candidato, ahora presidente electo, es muy negativa para el mundo y para América Latina en particular. Alguien dijo que es que tiene un gran programa de inversión en infraestructura. Primero, yo he revisado el tema. La plataforma republicana no lo contenía. Eso ha sido una declaración que han resaltado a partir de su victoria. Esto es un caramelo ofrecido para tratar de calmar mercados. Y cuando uno examina el detalle en qué consiste esa gran propuesta de infraestructura, va a encontrar, el día de ayer salió un artículo de Krugman criticándola, que sirve para muy poco. ¿De qué se trata? De que la inversión en infraestructura la haga el sector privado, ¿a partir de qué? De un crédito fiscal por la inversión realizada del 86%. Esto es, no es infraestructura en lo que necesita Estados Unidos, sino en lo que los empresarios entienden es útil para los Estados Unidos.
Y en segundo lugar, que va a significar un elevadísimo costo fiscal. ¿Sí? Entonces, yo no le veo mucho chance. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la plataforma republicana tiene dos elementos claves. Uno es reducir el tamaño del Estado y el otro es reducir el nivel de deuda. Y a la par se pretenden reducir los impuestos a los estratos ricos, se quiere eliminar el impuesto a las herencias, a los estratos medios y a la clase trabajadora. Una idea bastante... La idea es working class también. mercantilista, quizás, en favor a las minorías a mayor poder. Sí, pero en realidad es un conjunto populachero. Esto es, quiero invertir en infraestructura, otorgo créditos fiscales, eso es mayor gasto público, pero hay menos ingresos y el país debe endeudarse menos de acuerdo a la plataforma republicana. Entonces tenemos un conjunto totalmente inconsistente, un triángulo que no va a cerrar nunca. ¿Cuáles serían los efectos económicos para el Perú? Yo insisto, aquí nuestras autoridades dicen que no pasa nada, algunos analistas dicen no, es que los precios del cobre van a subir por el gran programa de infraestructura. Si uno revisa los efectos de la crisis financiera internacional sobre los precios, se va a dar cuenta que fueron totalmente depresivos. Esto de los precios cayeron, a excepción del oro, que también cayó en los primeros meses del año 2008. Digamos, estoy hablando, el gran shock se produce en septiembre con la quiebra de Lehman Brothers. Durante el primer trimestre hasta el precio del oro cayó. Donald Trump es un riesgo a nivel internacional y es un peligro para América Latina y también es un peligro para el Perú. Los precios de los minerales no van a subir. Debo señalar que las perspectivas antes de Donald Trump y el Brexit eran de una tendencia de desaceleración de la economía internacional. Había una ligera recuperación en Estados Unidos, pero a nivel global la tendencia era negativa. Lo que hace Brexit y Trump es a esa tendencia negativa agregarle una pendiente de negatividad mayor y una volatilidad en los mercados extremadamente alta. Entonces yo creo que la combinación con sus componentes antimigratorios, con sus componentes de política arancelaria, hay dos componentes extremadamente negativos. No nos olvidemos que anunció en campaña y no se ha retractado un arancel a los productos chinos del 45%. Y ha señalado también que un arancel para los productos mexicanos del 35%. Ha señalado que va a no firmar el TPP, que va a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá, pero especialmente con México. Y en ese sentido la posibilidad de que se revisen, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, los tratados de libre comercio de Estados Unidos con el resto de países está sobre la mesa. Obviamente que tenemos una ventaja por el lado de lo que son las materias primas, porque con independencia de existencia o no de tratado de libre comercio, obviamente van a seguir comprando las materias primas que son útiles a sus procesos productivos. Y en el caso de los productos no tradicionales, pues uno entendería que alimentos y productos del sector agropecuario también no tengan pues mayores problemas. Sin embargo, el espíritu general es a favorecer solo los intereses de los americanos, y así lo dice en la plataforma electoral. Y en ese sentido yo creo que si a eso le sumamos la expulsión de inmigrantes, donde va a haber peruanos, es decir, estamos pensando de que van a ser mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, no, ahí también en 3 millones van a haber peruanos. Las remesas van a caer. Y debo señalar que aún utilizando la teoría económica neoclásica y monetarista, el efecto es negativo, y lo planteo claramente para los estudiantes. El modelo parte desde el mercado de trabajo. Lo que estaría haciendo al reducir y expulsar inmigrantes es reducir la oferta de trabajo. ¿Qué significa reducir la oferta de trabajo? Que se desplace hacia la izquierda. Eso significa un mayor nivel de salario real, ese es su lado positivo, pero implica un menor nivel de empleo.
Ante estas circunstancias negativas, ¿qué deberían hacer los políticos peruanos, en este caso en materia económica? El tema es complicado. ¿Por qué? Porque obviamente nos hemos orientado hacia la economía china, nos hemos orientado hacia la economía norteamericana en segundo lugar y a las otras economías. El golpe es un golpe global. Yo no descarto la posibilidad que se produzca una crisis financiera, ¿sí? Es decir, una explosión de burbujas en el mercado de valores. Por el momento los mercados han sido cautos, pero puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Y en ese sentido, pues para eso tenemos las reservas internacionales, para hacer frente a una corrida, pero el problema no es tanto el corto plazo, sino qué podemos hacer en el mediano y largo plazo. Lamentablemente abandonamos en este gobierno lo que son las políticas de diversificación productiva. Es claro que lo afirmado por el ministro Yufra va solo en dirección a reducir trámites, pero no hay una idea de construir nuevos productos de comercio exterior, crear nuevos mercados. Entonces yo creo que lamentablemente por ese descuido, no solo de este gobierno, sino de los anteriores, los impactos pueden ser severos. En el mediano plazo. Yo creo que en el corto plazo sí tenemos unas reservas que nos permiten enfrentar golpes, y obviamente estos golpes van a ser más fuertes en otras economías. Yo creo que la más dañada con las políticas de Trump es México. Pero no nos olvidemos que México ahora también es un socio estratégico del Perú. Y en ese sentido, en la medida en que México sea golpeado, nos va a afectar. Básicamente con las importaciones que tenemos directamente de México, y no nos olvidemos también que lo que van a hacer los empresarios mexicanos es tratar de colocar esos productos en otros mercados. Entonces lo que vamos a tener es una suerte de ellos tratándose de salvar, generando una suerte de dumping, pues invadiéndonos de sus productos, y lo cual pues nos va a colocar en una situación debilitada respecto a nuestra frágil actividad manufacturera y productiva local, ¿no? ¿Sí? Entonces, el peligro es la invasión de productos como resultado de la incapacidad de que ellos los puedan colocar en los mercados de América del Norte. Muchas gracias. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a su programa Eco News. El día de hoy tenemos el agrado de tener al doctor Fernando Larios. Él es director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, para hablar de un tema vital, un tema muy importante, el efecto Donald Trump, quien asumirá cargo en enero del presente año. Doctor, buenos días. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Quisiera por favor que nos mencione cuál es su perspectiva, cuál es su idea general acerca de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos y su visión económica de lo que va a traer a partir de estos años. Bueno, el presidente Donald Trump ya ha anunciado su propuesta durante la campaña y ha venido, digamos, detallando algunas de las acciones frente a los medios, y pareciera que su propuesta presenta muchas inconsistencias desde el punto de vista económico. Una primera idea es que mientras la economía mundial ha avanzado durante las últimas décadas hacia la globalización, hacia la apertura, Trump pretende volver atrás a través del proteccionismo, poner barreras, muros. El muro anunciado con México es una muestra de eso. Y yo creo que lo que haría es traer más aspectos negativos que positivos en su propuesta. Muchos economistas hablan que el balance es más negativo que positivo. ¿Nos podría hablar más acerca de estos aspectos negativos? Un primer aspecto es, piensa deportar a una masa laboral importante, y creo que eso significaría aumentar el costo laboral en Estados Unidos, y eso sería a su vez negativo para una inflación que hasta ahora ha estado controlada. Por lo tanto, encarecería el costo laboral. Ese sería un primer aspecto. Un segundo aspecto está por el lado comercial,
donde ha anunciado que va a elevar, digamos, la protección con China, con México. Con México va a poner un arancel del 35% y con China 45%, que tiene en mente renegociar todos los acuerdos comerciales. Sí, justamente Donald Trump tiene la visión de tener acuerdos comerciales bilaterales más que conglomerados. ¿Y eso podría ser más negativo en su visión? Bueno, en realidad todavía hay en el mundo acuerdos bilaterales, acuerdos de complementación económica, pero que se han ido mejorando en algún momento para buscar acuerdos, digamos, de alcance mayor. Esos acuerdos, digamos, con Estados Unidos, México, Canadá, el acuerdo NAFTA. Hemos tenido nosotros el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo de Mercosur en América Latina. Y creo que se han mantenido todavía algunos acuerdos bilaterales, pero lo que entiendo yo es que todos estos trabajos, todos estos esfuerzos de los países por tratar de lograr una simetría en el comercio exterior, digamos, no sirvió de nada. Interesante. Ahora, ¿nos podría hablar acerca de los puntos que él plantea en materia de comercio exterior? Bueno, él plantea de manera específica, como ya dije, renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Él plantea retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, firmado por Obama con 12 países de Asia-Pacífico, incluyendo a China, por supuesto. Y plantea también abandonar las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. De eso todavía hay que mirarlo con mayor detalle, pero ya este es un anuncio que va en esta línea que yo comentaba antes, de esta suerte de tratar de, digamos, de no respetar estos acuerdos, digamos, de una mayor apertura, sino más bien plantear una contrapropuesta que es, no, yo voy a manejar las cosas de una manera bilateral y ya me desentiendo de estos avances con los países. Interesante. Ahora, todas las decisiones que Estados Unidos tenga va a afectar definitivamente a cualquier país en el mundo. Justamente la Fed ha elevado su tasa de interés. ¿Nos podría hablar más acerca de ello? Así es. Ya desde mitad del año pasado se veía anunciando que había necesidad de tratar de hacer más transparente el costo financiero en los Estados Unidos, y la presidenta de la Fed, Janet Yellen, había mencionado que ella quería ser muy consistente con la anterior política de Ben Bernanke, de tratar de mantener el costo financiero al mínimo posible, y lo ha venido logrando, pero también ya había anunciado que esto iba a tener cierta viraje a partir de fines de este año, comienzos de este año 2017. Y ya hace más o menos 15 días que la Fed anunció un aumento del 0.25% de la tasa de interés. Y eso obviamente va a implicar su correlato en la inflación en Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de eso para el mundo? Bueno, ante una tasa de interés mayor, obviamente los capitales que están en los países emergentes van a tender a buscar el mercado norteamericano para tratar de aprovechar esta subida en la tasa de interés. Interesante. Ahora, el Perú tampoco se ve exento de esto, y quisiéramos que nos pueda hablar acerca del impacto que tiene la nueva administración de Donald Trump en la economía peruana. Bueno, por el lado de la política comercial comentada, la relación comercial que existe entre Perú y Estados Unidos
se centra en la minería, en la parte industrial, digamos, de textiles y en la parte agrícola, ¿no? Tanto productos tradicionales como no tradicionales. Y en ese contexto de una mayor proteccionismo, obviamente lo que va a hacer es encarecer los productos y va a limitar la oferta exportable de nuestro país. Ese sería un primer impacto. Por lo tanto, los exportadores peruanos tendrán que buscar formas alternativas de orientar su producción hacia otros mercados internacionales o tratar de estimular el consumo interno, de manera de poder compensar posibles limitaciones de la entrada de nuestros productos en el mercado norteamericano. Interesante. Justamente el Perú se ha visto afectado y hoy en día tenemos a China como nuestro principal lugar de exportaciones. Quizás la diversificación sea lo más óptimo en este caso. Sí, bueno, efectivamente China ha sido un ejemplo de la estrategia de diversificación que todo país debería tener, incluyendo el Perú, y lo que ha significado en algunos momentos contracciones de compras de países como Estados Unidos se han visto compensadas con mayores compras de China. A su vez, cuando ha habido un enfriamiento de la economía china, también se ha visto, digamos, disminuida esa capacidad de poder vender a este mercado importante y principalmente el cobre. Entonces, creo que la lección más importante de todo esto es no depender solo de un país, sino tratar de justamente mirar alternativas de mercados que frente a situaciones como la que en su momento pasó con China y ahora la posible situación con Estados Unidos, se pueden encontrar, digamos, salidas para los exportadores peruanos. ¿Podríamos decir que estamos en la línea optimista para el presente año 2017 de crecer un 4%? Bueno, eso, digamos, presupone que vamos a tener, digamos, una tasa de interés más o menos estable, que vamos a tener una tasa de cambio estable también, pero frente a estos eventos en la economía norteamericana, lo más probable es que nuestra tasa de interés también se vea afectada, que nuestra tasa de cambio posiblemente se eleve, y esto porque dentro de este escenario un poco incierto, lo que va a pasar es que eso va a agitar el mercado cambiario en Estados Unidos, va a traer una mayor apreciación del dólar, y la economía nuestra lo que va a hacer es tratar de corregir eso a través de una depreciación del sol. Por lo tanto, eso significará productos exportables peruanos a menores precios, menores ingresos de divisas, ¿no? Y eso posiblemente implique también la disminución de reservas. Entonces, lo cual a su vez traería otras subidas de tipo de cambio progresivas. Por el lado de la tasa de interés, Perú tendrá que también subir su tasa de interés de manera de estar, digamos, a la par con el mayor costo financiero en Estados Unidos. Su deuda también incrementará por este mayor costo financiero, y lo que, digamos, podría eso impedir que en términos reales la economía crezca a ese nivel deseable del 4% de producirse estos eventos. Entonces no estaríamos tan optimistas, digamos. Yo creo que tendríamos que tomar las cosas con el optimismo necesario para avanzar y en las inversiones que el gobierno ha anunciado, pero también con un banco central que hasta ahora ha venido manejando las cosas con más o menos cierta prudencia para tratar de anticiparse a cualquier evento de esta naturaleza y no
digamos, tomar acciones ya, digamos, una vez que estas hayan sucedido. Creo que hay los mecanismos necesarios para poder tratar de reducir, digamos, un poco el consumo, y a través de la TCT sería ese mecanismo. Tener un cierto equilibrio para manejar los gastos fiscales, de manera que si no hay la recaudación, sobre todo si se ha anunciado que se va a bajar el IGB, esto no implique bajar, digamos, la expectativa de un mayor crecimiento económico. Frente a un escenario de menores exportaciones a Estados Unidos, entonces cada vez se pone más complicado ese escenario de alcanzar una tasa de crecimiento del 4%, ¿no? Menor consumo, menores exportaciones, y entonces lo que queda es tener una prudencia y un mejor manejo fiscal. Interesante, muchas gracias, doctor. De nada. Gracias.